Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión. Espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar del decreto 475 de 2021, que es el decreto que ya se publicó en el boletín oficial para el reconocimiento de las tareas de cuidado de las mujeres a los fines previsionales. Así que, como seguramente les interesa el tema, los invito a ver el video. Bueno, primero hay muchas cosas para decir sobre este decreto, ¿sí? Así que les voy a decir primero cómo se va a estructurar el video, porque sé que en este canal lo ven tanto abogados que obtienen información, debaten, etcétera, después me mandan mails con sus opiniones, que eso me encanta porque siento que se fomenta el debate, ¿sí?, en temas de seguridad social. Y por otro lado también sé que lo ven personas que quieren la información concreta, quizás no les interesa un análisis tan profundo del decreto. Primero voy a hablar específicamente de qué dice el decreto y después voy a entrar en las consideraciones que están en la exposición de motivos, o sea, todos los fundamentos del decreto, que es muy interesante para analizarlo, y algunas cosas están buenas y otras cosas la verdad que no me gustan o considero que están tergiversadas. Ahora vamos a lo concreto. ¿Qué dice el decreto? Se reconocen un año de servicios por cada hijo. Si el hijo tiene una discapacidad, se adiciona un año más de servicios. Si el hijo es adoptado siendo menor de edad, también se adiciona otro año, y si por ese hijo se percibió asignación universal por hijo durante un plazo como mínimo de 12 meses, que pueden ser o no consecutivos, se adicionan 2 años. No surge de esta normativa el famoso tope que iban a poner de 3 años. Por lo tanto, si una persona, supongamos el caso máximo, una persona que adoptó a un hijo, que a su vez el hijo tiene una discapacidad y se percibió la AUH, ¿sí?, en ese caso sería el año del hijo simple, o sea, el que corresponde para todos, otro año por hijo con discapacidad, por hijo con adopción, y 2 años más por la UH, o sea que en ese caso máximo se podría acreditar 5 años de servicios por ese hijo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Sí, va a haber que ver la situación de cada caso en particular, porque como ya vengo diciendo en todos los videos, las mujeres que cumplen 60 años en el 2021 necesitan mínimo 5 años de servicios extras a la moratoria. Por lo tanto, si la mujer tuvo 1 o 2 hijos y no cobró AUH, igual le faltan 3 años para acceder a la jubilación, ¿sí? Le faltarían 3 años de servicios. Las mujeres que cumplan los 60 el año que viene van a estar en peor situación, van a necesitar 1 año más. Entonces, tampoco se confíen en que con esto se resuelven todos los problemas y todas las mujeres de 60 se van a poder jubilar. Después, otro punto muy importante es que se va a reconocer el plazo de licencia por maternidad y de periodo de excedencia, se va a reconocer como tiempo de servicios, no para mejorar el haber, pero sí como tiempo de servicios tanto para acceder a la PBU, es decir, para poder jubilarse, como para poder generar derecho a pensión en caso de fallecimiento de la mujer, y se va a computar para el carácter de aportante regular o irregular en el retiro transitorio por invalidez. O sea que esto también es algo muy positivo, porque no se reconocía, por ejemplo, el periodo de excedencia no estaba reconocido para el retiro por invalidez. Bueno, ahora me meto con el tema de los fundamentos del decreto, ¿sí? Por un lado quiero decir que obviamente es mejor que esta norma exista a que no exista. Es muy positivo que se reconozcan las tareas de cuidado, que muy lentamente empiezan a ser reconocidas. El año pasado se reconocieron las tareas de cuidado, por ejemplo, en la ley de teletrabajo,
porque se consideró especialmente que la persona que trabaje y que tenga a su cargo el cuidado de un niño o de una persona discapacitada puede interrumpir la prestación de sus tareas y después continuar trabajando, ¿sí? Eso es algo muy positivo. ¿Qué cosas considero que no son tan positivas de esta norma? Primero, esto tenía que salir por ley. No sé por qué lo sacan por decreto de necesidad y urgencia encima. Me parece que eso, primero, que no es positivo para la democracia el abuso de los DNU, ¿sí? O sea, no es algo positivo. El Congreso existe, tiene una función, diputados y senadores ganan sueldos muy altos, entonces que trabajen. Pero aparte, más allá, aunque fueran en forma gratuita, el órgano que tenía que sancionar esta norma era el Congreso de la Nación. Esto de que salga por decreto de necesidad y urgencia para mí le saca legitimidad de origen a la norma y genera que las personas o grupos políticos que no están de acuerdo lo van a considerar clientelismo político y justo es en un año electoral. Entonces me parece que es como que algo que es muy bueno pierde legitimidad. Por otro lado, hay un tema que tampoco a mí me gusta. Los derechos sociales son derechos humanos que todos tenemos independientemente de cuál es el gobierno que los reconoce. Entonces, que salga por decreto me parece que es como para quedarse con este rédito político y en realidad los derechos no son algo que nos reconoce fulano o perengano. Los derechos son algo que surge de nuestra propia dignidad como personas. Entonces, que se haya elegido el instrumento de decreto de necesidad y urgencia no me parece apropiado. Esto se tenía que enviar al Congreso. Segundo, otro punto que no me parece correcto es que esto sea otro parche más que se le aplica a la ley 24241 porque se están agregando artículos con la numeración bis directamente. Me parece que nuestra ley 24241 ya tuvo demasiadas reformas, sería la hora de que los legisladores hagan una reforma integral que eliminen todos los artículos que ya no tienen sentido. La ley 24241 es una ley que sancionó Menem, ¿sí? Que fue un proyecto que tenía por objetivo destruir el sistema público previsional y crear las famosas AFJP. Hay un montón de normas en esa ley que no tienen nada que ver con el sistema actual que tenemos, como por ejemplo los requisitos para acceder al retiro por invalidez. Entonces sería bueno que haya una reforma integral, porque aparte nosotros pasamos del sistema como era en los 90, ahora tenemos un sistema que es semicontributivo, porque las personas pueden acceder con las moratorias, etc. Entonces, lo ideal sería una reforma integral de la ley en la cual se limpie todo lo que ya no tiene sentido, lo que es incoherente, que se establezcan cuáles van a ser las fuentes reales de financiamiento para el sistema con las características que tiene actualmente, en las cuales la mayoría de las personas se jubilan con una moratoria porque nadie se puede jubilar, nadie tiene 30 años de servicio, ¿sí? Bueno, después, otra cosa que no estoy de acuerdo de la norma es que solo se le reconozca un año extra a las madres de hijo discapacitado. Yo creo que en este punto, si la norma se hubiera debatido en el Congreso, se podrían haber escuchado otras voces, porque depende cuál sea la discapacidad que tenga el hijo, hay madres que directamente no pueden trabajar nunca en su vida. A ver, la discapacidad abarca un montón de situaciones diversas, desde personas que tienen una barrera o un impedimento muy leve, pero que igual los coloca en una situación digamos, de más indefensión que el resto de las personas, hasta casos extremos y graves como los de un chico que tiene parálisis cerebral. En esos casos tan extremos y tan graves, la madre no va a poder tener ningún trabajo, porque
esos chicos necesitan una atención permanente que ni siquiera con un servicio de internación domiciliaria de la obra social, etcétera, ni siquiera con eso lo van a poder solucionar. Entonces, no me parece adecuado que la norma no dé la posibilidad de acreditar más años en los casos de discapacidades muy graves. Y me parece también desproporcionado que por la AUH se dé el doble que por un hijo discapacitado. En eso no estoy de acuerdo, si bien es verdad que las personas que cobran la AUH están en una situación de vulnerabilidad por su pobreza y marginación social, pero creo que hay una cuestión que ocurre, que es que siempre las cuestiones relativas a la discapacidad es como que quedan al fondo. Nadie piensa en los problemas de las personas o de las familias de una persona con discapacidad. Por eso es que creo que si esto se hubiera debatido en el Congreso, quizás alguien hubiera dicho, no, demos la posibilidad de reconocer más servicios a las madres de hijos con una discapacidad muy grave. Y por esto quiero recordar un fallo de la Corte Suprema, ¿sí?, el fallo Kisber-Castro, en el cual en un párrafo, o sea, es un fallo muy importante sobre el tema del derecho a la vivienda, pero justamente hay un párrafo en el cual la Corte dice que esa madre, que era la que solicitaba al gobierno de la ciudad que se le otorgue una vivienda para ella y para su hijo menor que tenía una discapacidad neurológica muy grave, la Corte dice que esa madre no podía ejercer su derecho a trabajar porque tenía que cuidar a su hijo y no existían servicios disponibles para la atención de esa patología. Es decir, no había ninguna guardería, y menos del Estado, en la que pudieran cuidar a ese niño con esas patologías. Por eso la madre no podía, era imposible que consiguiera un trabajo. Además era inmigrante, no tenía familiares y tampoco, hay que ver si esa persona, un familiar que te quiere ayudar, está capacitado para ayudarte en ese caso, ¿sí? Entonces, eso es algo que la Corte le dijo al gobierno de la ciudad, que tenían que tratar de ayudar a la madre, no solo otorgándole una vivienda, sino ver de qué manera se podía reestructurar la situación para que ella pudiera dejar al hijo en algún lugar y ejercer su derecho a trabajar. Y esto es lo que subyace con todo esto de las tareas de cuidado, así que ya lo vengo diciendo en un montón de videos, que son tareas que están invisibilizadas, como no son remuneradas, no son valoradas socialmente, pero implican un costo económico, porque si no hay alguien que se ocupe de esas tareas, la otra persona no puede salir a trabajar. Y esto es lo que pasa cuando la mujer, sobre todo la mujer en una situación de pobreza o de marginalidad, tiene que decidir, ¿voy a trabajar por 2 mangos o me quedo en mi casa cuidando a mis hijos? Porque igual con lo que me paguen en ese trabajo, no le puedo pagar a nadie para que me cuide a mis hijos. Y una última cosa que no estoy de acuerdo de la parte de los fundamentos del decreto, es que en un momento mencionan como que de todos los beneficios obtenidos por moratoria en 2020 y 2021, la mayoría fueron obtenidos por mujeres. Esto no significa que los hombres estén nadando en la formalidad laboral y que todos tengan aportes. Esto en realidad es porque a los hombres se los excluyó de la moratoria de la ley 26970, entonces ni siquiera pueden acceder a una jubilación por moratoria. Entonces, no tomemos como que esto es porque las mujeres no tenían forma de jubilarse y los hombres sí. Hoy en día los hombres tampoco se pueden jubilar, los que estuvieron en la misma situación de vulnerabilidad social que las mujeres. Después, por un lado, dicen que las mujeres son las más afectadas por la informalidad laboral. Con esto hay una doble visión del tema. Por un lado, las mujeres como grupo tienen un mayor porcentaje de trabajadoras informales que los hombres.
Pero por otra parte, dentro de la totalidad de los trabajadores informales hay más hombres que mujeres. Entonces yo en esto no estoy tan de acuerdo. La informalidad laboral es un problema que afecta a ambos géneros y para el cual se tienen que empezar en algún momento a adoptar medidas reales. Por eso vuelvo a lo que dije antes, que se requeriría una reforma del régimen jubilatorio en el cual se contemple una solución a largo plazo para los trabajadores informales, porque si no estamos siempre con la solución coyuntural de las moratorias, pero no hay una solución definitiva. Bueno, espero que si este video les gustó, espero que den like, que se suscriban al canal, que me dejen todas sus opiniones abajo, qué les parece este decreto, etcétera. Y a medida que vaya saliendo la normativa que va a reglamentar esto, porque ahora van a venir seguramente circulares de ANSES, etcétera, vamos a ir hablando de estos temas. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.